Vamos ahora. Listo, Pato. Ok. Hola, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a esta actividad que organiza el Foro Constitucional. Hoy día tenemos la que yo espero, estoy muy convencido, va a ser una entretenida e importante conversación interdisciplinaria. Porque vamos a tener una conversación con una persona del área de la economía, con María de la Luz Tomper. Quiero presentar a María de la Luz. Ella es economista, formada en nuestra Universidad Católica. Ella es profesora en la Facultad de Ingeniería Comercial. Ella ha impartido los cursos de, entiendo que es libre competencia y organización industrial. Corrígeme, María de la Luz, si me equivoco. Perfecto. Después me puedes contar qué es esto de organización industrial. María de la Luz se ha desempeñado en el mundo de los centros de estudio. Ella estuvo trabajando un tiempo en Libertad de Desarrollo. Ella ha trabajado en el gobierno. Ella trabajó un tiempo en la jefatura de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y también estuvo en un área del segundo piso que tienen los presidentes de la República, que es la que se encarga de, yo entiendo, nuevamente corrígeme, de vigilar a los distintos ministerios en términos que cumplan con las metas, con los planes y con los programas. Y desde hace 8 años, 6, 8 años, ella integra como ministra titular el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El año 2018 fue elegida por un nuevo periodo, así que va a estar en ese tribunal por lo menos 4 años más. Una trayectoria potente en la academia, en el área de las ideas, en el gobierno y ahora en la jurisdicción. Motivo más que suficiente para que no una, dos ni tres veces ha sido elegida entre las mujeres líderes de nuestro país por el Mercurio. Es más que merecido y para nosotros en Foro Constitucional es un verdadero honor y un enorme agrado tener a María de la Luz, a quien la gente que más la conoce le dice Luli. Hola María de la Luz, un gusto tenerte acá. Hola Pato, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí también es un honor poder estar acá hoy día en la tarde con ustedes en forma remota, pero va a ser una entretenida conversación, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a decir 2 o 3 cosas más o voy a preguntarte Okay. 2 cosas más personales, si no te complica, Uh-huh. para darle a esta conversación el tono que corresponde un día como hoy, acá en Santiago, algo lluvioso. Ya estamos en nuestras casas, en la oscuridad prácticamente. Tú tienes hijos, María de la Luz, ¿no es cierto? ¿Qué hacen tus hijos? ¿En qué están? Sí, mira, te cuento, yo estoy casada hace 24 años con Martín Bresciani, que es ingeniero civil también de la Católica, y tenemos mellizos, 2 hijos solamente, ¿Ya? Martín y María La Luz. Somos muy originales con los nombres, ¿ya? Eh, Martín estudia ingeniería comercial en la Católica y la Luli estudia medicina en la Católica. Están los dos en Perfecto. segundo año, tienen 19 años. Sí. Y dime una cosa, esta cosa de la católica en los estudios de los papás y los hijos, ¿se traslada también al mundo del fútbol o no? No mucho. Yo la verdad es que a mí el fútbol no me llama mucho la atención. Vengo de una familia de 5 mujeres, ¿ya? Mi papá es español, se vino a los 14 años de España, entonces él es de la Unión Española. Y mi marido y mi hijo son de la Cato. Yo, la verdad, de fútbol sé poco. ¿Ah? Ahora hay un caso en el tribunal, así que tuve que aprender, pero Ah, no mucho. No, bueno, no no te vamos a necesario. preguntar, no te vamos a preguntar de ningún caso, es algo que yo tengo muy claro.
ningún caso pendiente, por supuesto, y ningún caso que potencialmente pudiera llegar a estar bajo tu mirada o tu jurisdicción. Del mismo modo, tampoco vamos a hacer preguntas de tipo político contingentes, que no son convenientes ni pertinentes para alguien que se desempeña en un tribunal con la responsabilidad que tiene. Así que, pero de todas maneras, yo creo que vamos a tocar temas bien... entremos ahora en materia, si te parece. Bueno, no hay problema. Esta conversación es entre derecho y economía. ¿Tú dirías que es habitual o frecuente que los abogados que tú ves, conoces, tienen una formación económica sólida, importante, o que los economistas, por su parte, los ingenieros comerciales, entiendan el mundo del derecho? ¿Es posible, es factible esta conversación? ¿Cómo lo ves tú en el tribunal? ¿O cómo lo ves en la sociedad chilena? ¿Cómo lo has visto en otras instancias? A ver, lo que pasa es que yo he trabajado toda mi vida con abogados, entonces yo creo que por osmosis algo he aprendido de leyes, Yeah. pero en un nivel general, yo te diría que hay poco conocimiento de economía por parte de los abogados y poco conocimiento de derecho por parte de los ingenieros comerciales, salvo algunas materias básicas en la universidad. Pero yo diría que este es un tema que va más allá, es un problema de las bases. Hay varias generaciones que no han tenido educación cívica en los colegios y no han tenido los ramos de economía en los colegios. Eso se quitó del programa del currículum obligatorio durante muchos años. Yo entiendo que este año recién se está empezando se agregó nuevamente en tercer y cuarto medio. Y me parece a mí que todos debieran aprender en el colegio qué es un Estado de Derecho, qué es la economía, cuál es el enfoque económico, qué es el costo alternativo, qué son los principios de orden económico que están en la Constitución. Esas cosas deberían ser materia de base de colegios. Ahora, en la universidad, claramente, la Universidad Católica, porque es donde yo he hecho clases siempre, tiene un buen programa de economía para los alumnos de Derecho, y en comercial también hay un buen programa de derecho, básicamente tributario, para los alumnos de ingeniería comercial. Pero no puede ser que todos los demás alumnos no sepan, sobre todo si vivimos en una economía y en un país que tiene un sistema económico y que tenemos que lograr entender. Como le tuve que explicar a mis hijos cuando eran chicos, el cajero Red Bank no fabrica dinero. Mamá, anda al cajero a buscar plata. No, es que esa plata sale de mi cuenta. Y esa plata es porque yo trabajo, me la gano, etc. Entonces, esas cosas se necesitan más en la base, a mi juicio. Hay varios programas de posgrado muy interesantes. Siempre esto se puede perfeccionar en materia de economía y leyes. Pero es entretenido. Yo creo que se podría perfeccionar más para tener más programas en que se complementen las dos disciplinas. Estoy harto de acuerdo contigo. Yo creo que varios de los que nos están escuchando, y déjame contarte, Luli, que tenemos 120 personas conectadas. Hay un grupo importante en Zoom y hay un grupo que está siguiéndonos por Facebook Live. Todas estas personas y las que se vayan integrando nos pueden hacer preguntas, te pueden hacer preguntas a ti a través del chat o a través de las redes sociales. Pero claro, tú tienes razón. Hemos tenido algunos abogados la suerte de tener grandes profesores de Derecho Económico. Yo tuve a Arturo Larrazábal. En la Universidad de Chile está Jorge Streeter. En fin, hay profesores de Derecho que son muy, muy, muy potentes en el área económica, pero probablemente eso se hace en primer año, segundo año, y después muy pocos seguimos estudiando, y esto hay que estudiarlo, hay que seguir mirándolo. Ahora te quiero preguntar por la Constitución. Voy a aterrizar a la Constitución. ¿Qué importancia le asignas tú a la Constitución? ¿A una buena Constitución, a una Constitución en general o a la actual Constitución chilena para el crecimiento económico, para el desarrollo económico? Mira, la verdad es que le asigno una importancia bastante alta. Es, como quien dice, el requisito mínimo que tiene que existir. ¿Por qué?
porque la Constitución me da las reglas del juego, ¿ah? Cómo tiene que ser esta vida en sociedad, ¿ya? Cómo se tiene que desarrollar la vida en sociedad. Entonces, tienen que haber mínimas reglas del juego que todos sepamos, ¿ah? Para que exista un orden. Pero es la condición mínima, no es condición suficiente, ¿ah? En economía siempre hablamos de condición mínima necesaria y la otra es la suficiente, ¿ya? La condición suficiente es que con una constitución que me garantice, por ejemplo, igualdad ante la ley, por ejemplo, la libertad económica para emprender, por ejemplo, el respeto al derecho de propiedad, con todo eso y otros principios más que después los vamos a ver, viene después la política económica, ¿ya? Y la política económica es una condición, es la condición suficiente, y ahí tienen que haber ciertos pilares. Por ejemplo, que exista una cierta estabilidad macroeconómica, que haya una regla fiscal, ¿ah? Que exista estabilidad de precios, que haya una política monetaria en que se controle la inflación, ¿ah? En tercer lugar, que el comercio sea abierto, ¿ya? Que exista libre comercio, ¿ya? Y en cuarto lugar, que exista regulación en el sector financiero. Eso, vimos las consecuencias en Chile de no tener una regulación con la crisis del 82, y después vimos las consecuencias en Chile de la crisis del 2008-2009, que a Chile le pegó muy poco. ¿Por qué? Porque teníamos la regulación adecuada. Entonces, esas políticas o pilares económicos son fundamentales para el desarrollo de un país, ¿ya? Y con eso estable, tú puedes hacer política social. Y después puedes ir a la regulación microeconómica de cada uno de los sectores. Pero necesitamos primero la estabilidad macro, ¿ah? Esto es lo mismo que cuando uno ve las finanzas de una casa, de su familia, ¿ah? Primero, tiene que haber un ingreso, el papá, la mamá tienen que tener trabajo, ¿ah? Después tienen que haber unas reglas mínimas para participar, ¿ah? Un respeto mínimo, un respeto por el silencio, por el estudio de uno, por la hora de siesta de la guagua. Tiene que haber un mínimo respeto, y una vez que eso ya está cubierto, entonces que hay unas reglas claras, entonces tiene que estar equilibrada la parte macroeconómica, y después entramos a las cosas más de detalle, ¿ah? Y cuando ya tengo un orden en mi casa, sé cómo puedo ayudar al que lo necesita, etc. Ahí viene la política social, pero necesito primero un cierto equilibrio macroeconómico, ¿ah? Eso. No te voy a llevar a casos puntuales, porque este es un tema que se discute hoy día en la contingencia con mucha fuerza, pero tú dirías que en general, tú dirías que los distintos sujetos que intervienen en la vida gubernativa, política, legislativa, en la vida social, ¿respetan estas reglas? ¿Respetamos estas reglas básicas o no? Perdona la pregunta. No hay problema. Yo diría que sí, que Chile tiene un cierto orden arraigado en la sociedad, y eso se debe y va también un poco unido al libro que sacó Acemoglu y Robinson hace un tiempo, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Mira, este que está acá, ¿no? ¿Por qué fracasan los países? Sí. ¿Ya? Y ahí habla, capítulo 3, dice que hay instituciones que son inclusivas y hay instituciones que son extractivas, ¿ya? Las instituciones inclusivas, que yo creo que Chile tiene, son, por ejemplo, promover la iniciativa humana, el emprendimiento, el respeto por la propiedad privada. Eso hace que el país prospere, se desarrolle, ¿ya? Y las instituciones extractivas son aquellas que dan favoritismo a algunos versus otros, que permiten, por ejemplo, que hayan abusos en términos de colusión, ¿ah? Y esos tienden a extraer rentas de cierto grupo a otro grupo, ¿ah? Y eso genera un retroceso en la senda del crecimiento, ¿ya? Y a mi juicio, eso es lo que genera malestar, ¿ya? Chile tiene de los dos. Tiene muchas instituciones inclusivas, ¿ya? Pero lamentablemente nos hemos
ido acostumbrando a algunas instituciones extractivas, ¿ah? No como otros países, menos mal. Por ejemplo, no como otros países no hay bueno, hay algo de captura del regulador, ¿ah? Algo de captura del regulador, pero en general los grupos de presión, ¿ah? No están todo el día encima de los reguladores diciéndole cómo tiene que ser la regulación para salir ellos beneficiados, ¿ah? Por otro lado, en Chile existe el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales, no hay favoritismo, ¿ya? Y finalmente Chile ha adoptado una institucionalidad que vela por la libre competencia, que permite sancionar los abusos de colusión, ¿ah? Y ahora con sanción penal. ¿Ya? Vamos a ir al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Claro, vamos a ir al tema del tribunal. Yo quería destacar justamente el tema de las instituciones, porque en ese libro que tú recuerdas, que tú citas, ¿ah? Yo no sé mucho de economía, pero el libro lo encuentro muy interesante. Se pone justamente un ejemplo de un pueblito que está en la frontera entre México y Estados Unidos. La frontera pasa por la mitad del pueblito y la muy diferente situación que se vive en una mitad y en otra mitad. Y como uno no puede aceptar explicaciones raciales, que yo las encuentro absolutamente inaceptables y absurdas, de que esto se deba a una cuestión de raza, uno tiene que llegar a pensar que son las mejores instituciones o las peores instituciones las que explican esa situación. Ahora, con la mano en el corazón, llevamos algunos meses preguntándonos como país cuán buenas eran nuestras instituciones, cuán sólidas eran nuestras instituciones. ¿Cómo crees tú que salen nuestras instituciones? Pienso, por ejemplo, en el Ministerio Público, pienso en los tribunales, pienso en la administración estatal, los municipios. ¿Cómo salen de todo este momento que ha habido de crítica? ¿Eran tan sólidas? ¿No eran tan sólidas? Yo creo que sí, que son suficientemente sólidas. Chile ha mostrado con el manejo de esta situación de crisis sanitaria que, por ejemplo, los municipios están cerca de la gente, ¿ah? Que los alcaldes saben dónde están los problemas en su comuna, ¿ah? Eh, hay todavía existe respeto por las instituciones, ojalá fuera más, ¿ah? Pero me parece que salen bastante bien paradas las instituciones de nuestro país en comparación con las de otros países, ¿ya? Y eso también lo da el tiempo, ¿ah? Después me parece que nos vamos a referir al Banco Central. Ahí me voy a extender más en la autonomía. Perfecto. Pasemos a los tribunales y le recuerdo una vez más a las personas que nos están viendo, escuchando y viendo, que tienen la oportunidad de hacerle preguntas a María de la Luz a través del chat de este Zoom o a través de Facebook Live. Hablemos de los tribunales. La independencia de los tribunales es una cuestión importante, valiosa. ¿Cuál es tu impresión general sobre la manera en que funcionan los tribunales? Y aunque tú estés afectada, digamos, estés un poco implicada, tu evaluación de lo que ha sido y lo que es el aporte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ok. Mira, no me voy a referir a los tribunales en general, porque no soy abogado, no tramito en esos tribunales, no los conozco, así que solamente me voy a referir al que yo conozco, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el cual ya llevo 8 años, más 2 de suplente, o sea, 10. ¿Ah? Te diría que Chile tiene un sistema institucional de defensa de la libre competencia que es modelo a nivel mundial. ¿Ah? Es un modelo sobre todo por la independencia política de sus miembros, ¿ah? Y también por la especialización técnica, ¿ya? Eh, Esto de combinar economistas con abogados, distintas disciplinas, permite que el conocimiento se multiplique, ¿ah? Uno aprende todos los días algo nuevo, tanto nosotros como economistas como ellos como abogados, ¿ah? Y yo creo que eso genera algo muy positivo, ¿ya? Eh, como te decía, es un tribunal
técnico, absolutamente independiente del poder político. Tomamos nuestras decisiones totalmente independientes. Tenemos una política incluso de comunicacional importante. O sea, aquí nadie puede recibir audiencias de nadie salvo el presidente, nadie da entrevistas salvo el presidente, institucionales me refiero, ese tipo de cosas. Y funciona y me parece que ha estado bien. Claramente siempre es perfectible, pues. Podríamos sacar los fallos más rápido, sí, lo tengo clarísimo. A propósito de eso, perdona, te lo pregunto, ¿cuál es el tiempo aproximado desde que adoptan el acuerdo hasta que se da a conocer la sentencia? ¿O tú tienes alguna idea de eso? Yo no tramito en esa... ¿Cuál debe ser o cuál es? Las dos No, cosas, ¿cuál debe ser y cuál es? el que dice la ley creo que son 45 días, pero hasta me puedo equivocar. El que es, yo te diría que en promedio, 6 meses, 4 meses, 6 meses, lo hemos ido bajando. Ya. Y desde la pregunta de alguien que no tramita en ese tribunal, y aquí hay muchos que nos están viendo, estoy viendo algunos nombres, profesores que se dedican a eso y lo saben mejor que yo, pero ¿qué dirías tú, nuevamente, sin hacer juicio sobre la forma en que la Corte Suprema cumple su función? ¿Cómo les va a ustedes en general cuando le toca a la Corte Suprema revisar las decisiones que ustedes han tomado? Bueno, la Corte Suprema es suprema y ella nos fiscaliza a nosotros, así que no tengo nada más que decir. Perfecto. Bueno, pero pasemos al Banco Central, porque ahí tenemos un ente que no es para nada un tribunal, pero que goza de autonomía, y tú lo mencionaste al pasar. Se ha insistido mucho, hay mucha gente que sostiene que es un pilar importante. ¿Por qué sería importante el Banco Central en su configuración actual? ¿Qué cosas se te ocurre que se podrían cambiar o no? Banco Central. Mira, el Banco Central. A ver, no es casualidad el Banco Central que tenemos hoy día, ¿ya? En materia de autonomía me refiero. El Banco Central se crea en 1925, ¿ya? Y recién el año 1989, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central le permite tener poder ejecutivo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hasta el año 89 era una institución que estaba ahí y que hacía política monetaria, pero dependiendo del ciclo político del gobierno, ¿ya? Ciclo político fiscal, o sea, respondía a las demandas del fisco, ¿ya? Y el objetivo de la política monetaria es estabilidad de precios, es decir, mantener baja la inflación, ¿ya? ¿Cuál fue la inflación entre el año 1925 y el 89 en Chile? El promedio anual fue de 45%. Esa cifra hoy día nos suena altísima, claro, porque hoy día la meta es 3%. Desde la década de los 90, Chile tiene una inflación anual de 3%. Y antes de que el Banco Central fuera autónomo, era a fines de los 80 era 20%, antes de eso llegó a ser 500% entre el 70 y el 73, y previo a eso también era de 2 dígitos. O sea, la autonomía del Banco Central responde a una historia, ¿ya? Y el Banco Central, ¿por qué es autónomo? Primero tiene autonomía financiera, tiene presupuesto propio, puede contratar su propia gente, independiente del Poder Ejecutivo, ¿ya? Segundo, tiene autonomía política. ¿Por qué? Porque no responde, no tiene que darle, no puede, tiene prohibido dar créditos y financiar deuda del Estado, tanto directa como indirecta, salvo en caso de guerra, que es el único minuto en que puede financiar deuda. Y no responde, esa es la autonomía económica, perdón, la que no puede dar préstamo al gobierno. La autonomía política es que no responde a la llamada del presidente de la República para tomar sus decisiones. Las toma de manera independiente, autónoma, ¿ya? Y eso ha permitido que el Banco Central se centre en su objetivo, que es bajar la inflación y lograr la estabilidad de precios.
Y con eso el Banco Central ayuda al crecimiento del país, ¿ya? En economía, a uno le enseñan que uno tiene una herramienta para lograr un objetivo en política económica. La herramienta que tiene el Banco Central para hacer política monetaria es la tasa de interés de corto plazo, ¿ya? Y esa tasa de interés de corto plazo le permite mantener o lograr una estabilidad de precio y una baja inflación. Un objetivo, una herramienta para lograr ese objetivo. Si yo le pongo dos objetivos y una sola herramienta, se me van a contradecir. Logrando uno, no logro el otro. ¿Ah? Por ejemplo, si quiero bajar la inflación y al mismo tiempo le doy al Banco Central el objetivo no solo de estabilidad de precios, de bajar inflación, sino que además de aumentar el empleo, disminuir el desempleo, ¿ah? Eso se va a contradecir en algún momento, va a haber una contradicción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para bajar la inflación va a tener que subir la tasa de interés de corto plazo. Si sube la tasa de interés de corto plazo, eso genera un efecto real, se genera se va a generar una baja de actividad y por lo tanto se va a generar desempleo en el corto plazo. Y ahí ya se contraponen los dos objetivos. ¿Ah? Entonces, darle y resguardar un solo objetivo para el Banco Central es importantísimo porque le da credibilidad al Banco Central. Y una de las cosas que afecta a la tasa de inflación es la expectativa de inflación. Entonces, si tú cambias la credibilidad, si tú le das dos objetivos al Banco Central con una sola herramienta, lo vas a hacer poco creíble, menos creíble ante la ciudadanía, y eso va a hacer que aumente la expectativa de inflación, y eso finalmente va a llevar a aumentar la inflación. No sé si se entendió todo el raciocinio. Hay un paper de Gregorio del año 96, bien interesante, que concluye que a mayor independencia hay menor inflación, que gracias a la mayor independencia de los bancos centrales se logra la meta de menor inflación. Entonces, a mi juicio, está bien resguardada la autonomía del Banco Central, era algo necesario y eso. La pregunta sería, y a mí me hace harto sentido, que no le pongas a una institución 3 o 4 objetivos en paralelo, pero yo a veces veo, y no me parece malo, que los distintos presidentes que hemos tenido en el Banco Central, pienso ahora en Marcel, si bien tienen clara su tarea específica, su metro cuadrado, yo los veo muy sensibles al paisaje, a la ecología en que ellos actúan. Lo que no me parece malo, ¿no? Que en el fondo el Banco Central sea sensible a lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, que sea sensible a lo que está pasando en la calle, a las expectativas, a los temores, y de repente, aquí voy a decir una herejía, María de la Luz, de repente un Banco Central podría decir, aceptemos una inflación de 6, no de 3, si con eso hacemos un aporte a que no se produzca una recesión muy profunda. No. A ver, ¿No? no me voy a referir a Marcel, por si acaso. A ver, el Banco Central, ¿cómo hace política monetaria? El Banco Central presta dinero, ¿ya? Y así introduce liquidez al mercado al mercado financiero, a los bancos o a las otras instituciones financieras. Esa es su forma de hacer política monetaria, ¿ya? Puede emitir bonos del Banco Central también, pero bonos propios, ¿ya? Pero nada que diga relación con financiar lo que hace el Ejecutivo, ¿ya? El Ejecutivo tiene otras formas de financiar su gasto, ¿ya? Hoy día el Ejecutivo está endeudado en un 29%, el 2008 estaba endeudado en un 5%,
¿Tiene capacidad Chile para endeudarse más? Sí, sí tiene, pero no tiene capacidad para vivir endeudado eternamente o permanentemente. Eso no lo tiene nadie, ningún país. ¿Ah? Entonces, como digo, aquí las cosas son bien ordenadas. ¿Ah? La política monetaria, la estabilidad de precios, se logra con un objetivo, se logra con una herramienta que es la tasa de interés de corto plazo, que es la forma que tiene el Banco Central para hacer política monetaria. ¿Ya? El fisco tiene otras formas. Y esas son las formas del fisco. Eso, mientras más separadito tengamos esas dos cosas, mejor, porque así evitamos que cada vez que el fisco gaste más, el Banco Central financia la deuda del fisco y con eso genera inflación. La inflación se nos ha olvidado lo que hace, pero es muy dañina, porque lo que tengo en plata no vale nada. ¿Ah? Así era la inflación. ¿Ah? Los precios que uno veía, estoy hablando que uno veía, yo era bien chica, pero los precios que se veían en los restaurantes no eran los precios, porque existe una cosa que se llama costo de menú, que cada vez que hay inflación hay que cambiar el menú del restaurante, porque no, el plato que ayer valía 3.000 pesos hoy día vale 5.000, porque la plata no vale nada. Es horrible vivir en inflación. ¿Ah? Y los que salen más perjudicados son los que tienen todos sus activos en la plata, en la moneda nacional, que es la moneda que pierde valor. ¿Ah? Entonces la inflación es un monstruo al cual hay que tenerle respeto. ¿Ah? Eso. Solo eso digo. Perfecto. Te cuento y le cuento a las personas que nos están viendo y escuchando que ya son 150, más de 150 personas que nos están viendo y escuchando. Ya tenemos varias preguntas. Le quiero decir a Felipe Bravo, Alfredo Méndez, Maximiliano León, José Luis Lara, profesores, varios de ellos, que nos están haciendo preguntas, varias de ellas sobre el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Las voy a dejar para el final, porque quiero que pasemos al cuarto tema, y es el tema de lo que nosotros en Derecho y en la Constitución llamamos el orden público económico. La Constitución actual le dedica varios números del artículo 19 a reconocer derechos de implicancia económica, de impacto económico, y además contempla la Constitución otras reglas en otras partes de la Constitución que buscan fijarle un marco a la actividad económica, el orden público económico. ¿Cuál es tu juicio y balance si quieres partimos por los derechos que reconoce la Constitución, la forma en que los reconoce, ¿ah? Libertad económica, derecho de propiedad, ¿qué importancia han tenido? ¿Se te ocurre algo que uno pudiera trabajar? ¿Qué peligros ves tú, porque este es un tema que se discute, de modificaciones? Por ejemplo, quisieran más fácil la creación de empresas estatales. Hoy día eso está sujeto a una restricción, o que fuera más fácil hacer efectiva la función social de la propiedad o eventualmente la expropiación. A ver, primero quiero partir con recordando a un economista de los años 20, austríaco, a von Mises, ¿ya? Que ya en esa época, en los años 20, decía que los empresarios solo se atreven a invertir y a innovar si es que hay un orden en la sociedad, ¿ya? Y ese orden dice relación con un sistema jurídico imparcial, con una igualdad ante la ley, que no existan favoritismos, ¿ah? Con una promoción de la libertad económica, ¿ya? Con un respeto de los derechos de propiedad, ¿ya? Todos esos principios de orden económico que hoy día la Constitución los tiene y que a mi juicio son muy importantes que se mantengan, ¿ah? Porque son la base que permite que el sistema funcione y que exista competencia. Si al final tú me preguntabas, ya me voy a adelantar, pero me preguntabas, bueno, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene que tener carácter constitucional, y la verdad es que eso no es necesario. No es necesario, porque lo que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es defender el principio que está en la Constitución, que es el de que cada persona pueda desarrollar y emprender las actividades económicas que quiera, siempre y cuando no sean contrarias a la ley. No lo dije de manera muy
muy perfecta tal como está en la Constitución, pero lo dije en términos más sencillos, como yo lo entiendo. Bien, ese es el principio que defiende el Tribunal de Libre Competencia. Entonces, estos principios los tiene la Constitución actual. Tiene otros que también son importantes y que a veces se nos olvidan. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad, ¿ya? Ese principio tiene dos caras. Una cara es que el Estado debe dejarle espacio a los particulares y a los grupos intermedios para que desarrollen aquellas actividades que ellos pueden desarrollar. Esa es una parte. La otra parte es que el Estado debe desarrollar aquellas actividades que los particulares y los grupos intermedios no pueden desarrollar, no pueden llevar a cabo, ¿ya? Y me parece a mí que las dos partes tienen que estar presentes. Acá hay un espacio, hay un rol para cada uno. Entonces, eso. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste que se me olvidó? Perdón. No, mira, yo quiero tomarme de lo que tú acabas de comentar, citarte a von Mises, a Ludwig von Mises, y si no me equivoco, también es parte de tu currículum, nuevamente, si es así o no, que tú perteneces o has asistido a actividades de la Sociedad Montpellier. Sí, pertenezco desde el 2016. Ya, hay una pregunta de alguno de los profesores o de los participantes que hacía una referencia al pasar a los Chicago Boys. Entonces, la pregunta sería, a la luz de lo que han sido estos últimos meses, de toda la discusión que se ha producido sobre el modelo, sus limitaciones, y pensando que tenemos una discusión constitucional, y yo voy a ser muy respetuoso de no arrastrarte ninguna cosa contingente, pero la pregunta mía sería, a alguien que tiene esta visión, esta manera de pensar, ¿cómo crees tú que sobreviven esas ideas? ¿Cómo tienen fuerza? Imagino que tú quieres que tengan fuerza, sigan teniendo fuerza, porque te parecen importantes, en medio de lo que ha ocurrido, porque pareciera, quizá me equivoco, que más bien lo que existe es mucha gente, quizá una mayoría, no lo sabemos, que está más bien en un plano de dejar atrás la subsidiariedad, de tener un Estado más fuerte, un poco la antípoda de las ideas que quizás se asocian con los Chicago Boys, aunque tú no hayas estudiado ningún posgrado en Chicago particularmente, digamos, pero ¿cómo crees tú que va a pasar eso? ¿Qué va a pasar con estas ideas y las discusiones futuras que vamos a tener en Chile? Ya. Mira, lo primero es que la escuela de Chicago también se ha ido modernizando. Y hay profesores hoy día como Luigi Zingales, que tiene 2 libros, que los tengo acá, me los prestaron, Salvando al capitalismo de los capitalistas, ¿ya? Y el otro que se llama Un capitalismo para la gente, este es del 2012. El otro es más antiguo, del 2003 o 2004 por ahí, ¿ya? Y Zingales lo que dice se relaciona mucho. A ver, los economistas más liberales, una de las cosas que te dicen es dejemos que el mercado funcione, y ¿para qué va a haber una institucionalidad que vele por la libre competencia si el mercado funciona? ¿Ya? Sin embargo, Adam Smith, que es como el padre de la economía liberal, también señalaba que hay un riesgo, que son los riesgos de los monopolios. ¿Ya? Entonces, los riesgos de que estas empresas gigantes cada vez sean más grandes y que generen un monopolio, y eso al final no te genera innovación, porque el monopolista lo que hace es sentarse en su trono de monopolio y quedarse ahí y obtener rentas y rentas y rentas, y lo que en el fondo dice Zingales de Salvando al capitalismo de los capitalistas es eso. Oiga, cuidado con estos capitalistas, ¿ya? Que al final acumulan tanto poder que abusan del sistema y se apropian de renta que no les corresponde a través de colusión, a través de la captura del regulador y otras cosas, coimas y otras cosas. Entonces,
por eso tienen que haber instituciones que velen porque esos principios se cumplan. ¿Ah? A ver, la constitución vigente es una constitución que permite que exista una economía de mercado en Chile que también tiene mucho de social. Es una economía más bien social de mercado. ¿Ah? Chile no tiene un modelo económico capitalista puro. No, nunca lo ha tenido. ¿Ah? Entonces, es una constitución que permite eso. ¿Ya? Y, bueno, esa es mi respuesta. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos llegando, son las, de acuerdo a mí, son las 7:10. Y puede ser bueno que empecemos a ver las distintas preguntas. ¿Eh? Yo te tengo que confesar, María de la Luz, para la gente que me ubica más o menos a mí, que me dan muchas ganas de repente de polemizar más algunas cosas, pero creo que lo importante hoy día es tener esta posibilidad de que nosotros en derecho, en leyes, conozcamos aproximaciones, conozcamos tu punto de vista, pero creo que claramente vamos a seguir discutiendo y conversando más adelante. Está bien, yo no puedo polemizar, así que estamos regios. Por eso mismo estamos igual, sobre cuán liberal o no es la Constitución. Te voy a leer algunas preguntas, María de la Luz, ¿te parece? ¿Ya? Repito, las personas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat del Zoom o lo pueden hacer a través de Facebook Live. Tengo una pregunta de Felipe Bravo, que es profesor en la facultad nuestra, María de la Luz. Dice, sí, lo conozco perfecto. Hola, Felipe. Dice, ¿cómo ha sido la experiencia de deliberación entre ministros abogados y ministros economistas en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? ¿Cómo dialogan las dos formas de argumentación? Es súper entretenido. Es súper entretenido. ¿Ah? Han habido discusiones de todo tipo. No siempre estamos de acuerdo. ¿Ah? A veces los dos economistas estamos de acuerdo y los tres abogados no están de acuerdo con nosotros. A veces al revés. Un economista con un abogado están de acuerdo, los otros tres están de acuerdo. Bueno. ¿No hay bancada? No hay bancada. Funciona? No, de verdad. Desde que yo he estado en el tribunal no hay bancadas. No. Se analiza y se estudia cada caso y yo te diría que no hay como ideas previamente concebidas. No hay. No. Es una suerte. Parece que otros tribunales no funcionan así, pero no sé. ¿Ah? No, aquí se analiza uno y bien, es entretenido. Es una experiencia única. ¿Ah? Uno aprende muchísimo. Pero eso. Alfredo Méndez pregunta por Facebook. Leo, dice, el modelo económico asociado a los Chicago Boys y que nos rige, ¿corre peligro con la nueva constitución o tendríamos que instaurar uno solidario? Ya. Primero, el modelo que nos rige no es tan Chicago Boys hoy día. Es bastante más solidario. ¿Ah? Se podrían incluir elementos más solidarios. La verdad es que la política social no se hace vía constitución, se hace vía política pública, así que no sé cómo le podríamos introducir más cosas sociales a la constitución. Perfecto. Te leo ahora una pregunta de déjame ver, profesor José Luis Lara. También lo conozco, José Luis. Perfecto. Pregunta vía Facebook. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para una ministra economista como usted integrar un tribunal como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Y los principales desafíos al momento de arribar a la sentencia en la discusión con los ministros abogados. Parece que es un tema que le llama la atención a nuestros profesores. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo nos entendemos? No, si nos entendemos. Lo que pasa es que las palabras, fíjate que a veces tienen distintos significados para los economistas y para los abogados. ¿Ah? Por ejemplo, la palabra conocer, esta es una palabra súper normal. Conocer para un abogado es estudiar a fondo. Conocer para un economista es, sí, yo la conozco, la he saludado un par de veces, la he visto. Entonces no tienen el mismo grado de profundidad. ¿Ah? Mira, ha sido entretenido. El año pasado, antepasado,
me metí a un curso con un profesor de la Católica, pero no daba el curso en la Católica, lo daba en otra universidad. De apellido Ferrer, se me olvidó el nombre. Bien bueno, de argumentación. Álvaro. Álvaro, sí, Álvaro Ferrer. De argumentación. Y me di cuenta de todas las veces que me hicieron falacias a mí. Fue buenísimo, ¿ah? Porque me sirvió muchísimo en ese sentido. Bueno, los economistas no tenemos clases de cursos de argumentación, los abogados sí, nosotros no. Entonces fue muy bueno. O sea, también he aprendido eso. ¿Cómo deliberamos? La verdad es que examinamos mucho la prueba y tratamos de llegar a acuerdo. Y si no se puede llegar a acuerdo, hay que redactar los votos de prevención o los votos de oposición que correspondan. Te leo otra pregunta. Maximiliano León dice, ¿cree que se necesita integrar más disciplinas o generar aún más expertise técnico? Por ejemplo, pensando que en el futuro va a haber más casos relacionados con plataformas digitales. La verdad, en el Tribunal de Libre Competencia yo creo que no es necesario integrar más disciplinas. Nosotros, todos los ministros en el fondo y también la gente que trabaja con nosotros, hemos participado de varios cursos internacionales sobre mercado dos lados, plataformas, mercados multilados. Y el tema tecnológico siempre puedes pedir un peritaje. No es necesario integrar otra profesión más al Tribunal de Libre Competencia. Me parece a mí que es bueno que existan estos tribunales especiales con distintas disciplinas porque se van complementando. Eso. Ahora, no sé cómo funcionan los otros tribunales especiales. Habría que analizar caso a caso cómo funcionan. No lo sé. No todos parece que son tan buenos como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Viene de muy adentro el comentario. Tengo otra pregunta. La profesora Constanza Juve pregunta, esto es a propósito de la discusión sobre desigualdad. Si crees que existe alguna contradicción entre crecimiento y superación de la desigualdad. No creo que haya una contradicción, pero no quiero entrar más a fondo en el tema porque tiene mucho de política contingente. Y te lo hago, yo me quiero subir a la pregunta de Constanza, pero quizá de una manera que sea menos contingente. ¿Ok? Se ha escuchado, no es algo que está en la política chilena del día a día, pero se ha escuchado en otras partes del mundo que frente al fenómeno del calentamiento global, frente al problema de la destrucción de nuestros espacios marítimos, de nuestros bosques, de pronto tendríamos que ser un poquito más sobrios a la hora de valorar tanto el crecimiento y tendríamos que aceptar como planeta. Te fijas, ya no lo pongo en términos de una plataforma de partido, sino como una reflexión más general, que quizá podría ser algún tipo de ambientalismo, de que el crecimiento es como dogma es incluso autodestructivo. ¿Cuál sería tu reacción ante ese tipo de reflexión? Yo creo que eso es falso, porque ese no sería verdadero crecimiento. El crecimiento, para que sea, como yo lo entiendo, como un verdadero crecimiento, tiene que llevar un uso sustentable de los recursos, porque si no, es crecimiento hoy y hambre para mañana. Porque nosotros no podemos solamente preocuparnos de lo que pasa hoy día. Si tenemos hijos, el día de mañana vamos a tener nietos, o sea, hay toda una cadena, y por lo tanto sería una mirada muy miope, a mi juicio, muy de corto plazo. Perfecto. Déjame seguir viendo porque tenemos hartas preguntas y no nos queda tanto tiempo. Alejandra Retamal pregunta, María de la Luz, profesora, la concentración económica trae grandes beneficios, dice, como bajos precios al consumidor final, por el acceso a los descuentos por volumen, pero tiene costos asociados como eliminar a las empresas que no pueden competir contra esa concentración y precios, destruyendo en definitiva a pymes. ¿Se podría perfeccionar el sistema? A ver, dos cosas. Le voy a decir
que lea un paper mío sobre descuentos o rebates, que son descuentos por lealtad. Lo escribí y lo publicó el Indecopy, que es la agencia administrativa que vela por la libre competencia en Perú, ¿ya? Si no, se lo puedo mandar por mail. Y ahí se ve todo el tema de los descuentos, ¿ya? El problema de los descuentos es que cuando retroactivos, es que pueden, el problema de los descuentos por lealtad retroactivos es que pueden afectar la libre competencia y eso puede generar exclusión de competidores, ¿ya? Y eso podría ser dañino para la libre competencia, ¿ah? Y eso está tocado en ese paper, tanto la parte teórica como 2 casos internacionales, ¿ya? Ahora, respecto de las pymes y la protección de la libre competencia con respecto a las pymes, aquí quiero hacer un comentario importante, que es el siguiente. La libre competencia en Chile tiene como fin último, o sea, no la libre competencia, sino que la institucionalidad que vela por la libre competencia tiene como fin último la libre competencia. Y la libre competencia es maximizar el excedente del consumidor, es decir, lograr que los precios sean lo más bajos posibles para los consumidores, pero también es lograr la eficiencia productiva, ¿ya? Y eso implica que los recursos se produzcan en aquellos, que los recursos se destinen a producir aquellos bienes que son más valorados por la población, ¿ya? Y eso no conlleva proteger a competidores. La eficiencia productiva no es lo mismo que protección de competidores, ¿ah? Eso también está en el libro de Zingales, bien explicado, ¿ya? Uno aquí no hace política económica estructural cuando hace libre competencia, cuando vela por la libre competencia. No, uno vela por la libre competencia. Y eso muchas veces trae aparejado el hecho de que en el círculo virtuoso de la competencia hay empresas que tienen que salir del mercado porque son ineficientes. Y esas empresas tienen que salir del mercado porque son ineficientes. Y en el fondo ahí uno debiera esperar una senda de salida más rápida, ¿ah? Una ley de quiebras más rápida y todo eso, ¿ah? Porque si no, no se genera este círculo virtuoso de la competencia del cual en algún minuto habló Schumpeter, ¿ya? Eso se llama creación destructiva, ¿ah? Te sigo leyendo porque no nos queda tanto tiempo, pero hay muchas preguntas. Francisca Silva Valdebenito pregunta: ¿cuál es el concepto de economía social de mercado que, según señala, funcionaría en Chile? Dice, si es posible el concepto tanto del profesor Zapata como el de María de la Luz. ¿Ah? No conozco el concepto del profesor Zapata. No, yo hoy día estoy más en plan de entrevistador, ¿ah? Okay. Pero sí me interesaría cuál es el tuyo y te puedo hacer preguntas sobre tu idea. ¿Qué entiendes tú por economía de mercado? Pregunta. Economía social de mercado, entiendo que es una economía que se basa en los principios de libre mercado, que también le da un rol al Estado encausado en el principio de subsidiariedad, ¿ya? Y en el cual el Estado tiene un rol importante en todo el tema de la política social. Eso, básicamente. Vamos a ver. Nahuel Araya pregunta: ¿qué opina, ministra, sobre la posible inclinación de las políticas económicas con un enfoque más de crecimiento económico en desmedro de un desarrollo económico? Claro, aquí se está como haciendo un contrapunto entre crecimiento y desarrollo, que es algo que uno ha escuchado algunas veces. Yo recuerdo, yo no sé mucha economía, pero recuerdo haber leído, que tiene que sonar el nombre, a Raúl Prebisch, allá por los años 80, cepaliano, ¿ah? Reivindicar la idea del desarrollo como algo. Pero yo entiendo que hay una discusión ahí, ¿ah? Sí. Mira, la verdad es que tienden a considerar los dos términos distintos, ¿ah? Eso es lo que yo he visto ahora. Para mí siempre fueron sinónimos. Todo el estudio de mi carrera, siempre crecimiento y desarrollo son sinónimos, ¿ah? Ahora hay una diferencia en que te hablan de que crecimiento es solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país y desarrollo incluye también el desarrollo humano, del ser humano, ¿ah? Para mí el desarrollo incluye las dos cosas.
O sea, a ver, la economía está al servicio del ser humano, porque es una ciencia que estudia cómo el ser humano toma decisiones. ¿Ah? No es una ciencia que está contra el ser humano, no es una ciencia que vale más que el ser humano, si no, no tendría ningún sentido. ¿Ya? Entonces, por eso yo no veo una diferencia entre crecimiento y desarrollo, pero sí sé que hay gente que tiende a hacer la diferencia. Para mí, crecimiento es crecimiento no solamente de bienes y servicios, sino que también es un crecimiento que es beneficioso para el ser humano. A eso voy. Claro, yo me acordé, escuchándote alguna vez a Robert Kennedy haciendo un discurso y que comentaba lo que le decía a la comunidad el Producto Geográfico Bruto, el Gross National Product en inglés, y él decía que se consideraban las armas que se fabricaban y que se le entregaban a los jóvenes adolescentes en los barrios del Bronx, se consideraba la contaminación, o sea, él hacía una crítica a que un guarismo como ese podía no englobar cuestiones que quizás has visto que surgen estos índices de felicidad, y hay economistas que son bastante reacios y les parece quizá muy blando eso, muy fluffy, muy... Eh, pero no sé qué te pasa a ti cuando empiezan a surgir estas ideas de tomar en cuenta otros factores no duros como inversión en capital fijo o movimientos de dinero para hacer una evaluación de cómo estamos como sociedad. Yo creo que tienes que considerar esos elementos no tan duros, ¿ah? Porque si no, no vas a tener una radiografía o un diagnóstico claro de cómo está la sociedad. ¿Ah? Y, y una de las críticas que se le ha hecho a los economistas es eso, que hacen política económica, políticas públicas desde un laboratorio. Eso es mala política pública, porque la política pública parte de un diagnóstico. Tú tienes que ver cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico real de lo que hay para ver dónde vas a destinar los recursos para que esos recursos, que son escasos, se utilicen de la mejor manera y que realmente lleguen a la gente que lo necesita. ¿Ah? Eh, Ahora, la verdad es que no le doy tanta importancia a la diferencia de las palabras. No sé si me entiendes. Para mí es lo mismo crecimiento y desarrollo, porque no hay desarrollo sin crecimiento y no hay crecimiento sin desarrollo humano. Entonces, eso. Te voy a leer otra pregunta. El profesor Rodrigo Cerda, que hasta hace un tiempo atrás tenía altas responsabilidades públicas, ahora tiene también importantes responsabilidades, Rodrigo, pregunta cuál es tu juicio sobre, y nuevamente estamos siendo súper cuidadosos de que tú no opines sobre algún proyecto de ley concreto, sino que de la idea de que exista en Chile un conjunto de materias que son de iniciativa exclusiva presidencial. Hay personas que han escrito, yo mismo alguna vez he escrito, que quizás está un poco hinchada esa competencia exclusiva, pero ¿cuál es tu juicio sobre la existencia de esa área? Yo entiendo que esos proyectos son aquellos que dicen relación, por un lado, con las facultades que tiene el Estado y las empresas públicas, y por otro lado, con cómo se gastan los recursos. ¿Ah? Me parece adecuado que sea el Estado el que proponga esos proyectos, porque, eh, de nuevo, voy al ejemplo de una familia. Sería terrible que alguien que no es parte de mi familia me diga cómo tengo que, o proponga cómo tengo que gastar el ingreso familiar. ¿Te fijas? No. Porque no sabe si eso va a cuadrar o no. No sé, es más difícil. Ahora, pero no tengo una opinión tan formal al respecto. Perfecto, déjame seguir viendo. Alejandro Sosa pregunta, María de la Luz, ¿cuándo la concentración económica excesiva se puede convertir en una carga? Dice, como por ejemplo en la menor innovación. No Ay, sé si está preguntando por un porcentaje, no sé. no, porcentaje no voy a dar, porque no. A ver, lo que tiendo a entender ahí
me está preguntando a lo mejor cuándo la concentración económica pasa a ser dañina para la libre competencia, y la verdad es que eso no se puede decir a priori, no hay un porcentaje. ¿Ah? Tú puedes tener una empresa que tenga un 70% de participación de mercado y esa empresa no tiene poder de mercado, no decide, no es la que decide el precio del bien en la industria, en el mercado completo. ¿Ah? Y por lo tanto no da lo mismo que tenga el 70% de participación de mercado, a lo mejor esa empresa lo tiene porque la gente le gusta ese bien. ¿Ah? O sea, a mis alumnos de comercial siempre les digo, te voy a contestar una pregunta que me hiciste al principio. Yo hago el curso ahora de protección de la libre competencia, es un electivo nivel 200, ¿ya? En que vemos todos los casos que han pasado por el tribunal y todas las prácticas que pudieran atentar contra la libre competencia, cuando sí, cuando no, etc. También vemos casos internacionales. Y el curso que hice antes es de organización industrial. Y el curso de organización industrial es un curso de competencia imperfecta. ¿Ah? Eso, contestando tu pregunta. Ahora, yendo de nuevo a la pregunta de concentración. A mi alumno yo les pregunto, bueno, ¿por qué la Inca Kola tiene un 70% de participación de mercado en Perú y en Chile no? Bueno, porque a los peruanos les encanta tomar Inca Kola, les gusta. Eso es. No, ¿Voy a sancionar a la empresa por tener un 70% de participación de mercado? No. No se sanciona a las empresas por su participación de mercado, se la sanciona o por su mucho poder de mercado, no, se la sanciona por los abusos que cometen con esa mucha posición dominante o mucho poder de mercado. ¿Ya? Pero eso tengo que explicarlo en un curso, en una clase de poder de mercado, en una clase de concentración, no en 5 minutos, ni en uno menos. escuchándote, me acordé, hablando de ingenieros que tienen o que tenían una comprensión del derecho muy, muy notable. Yo tuve la suerte, yo también trabajé un tiempo en la presidencia de la República, en el gobierno de Patricio Aylwin, creo que te lo comenté alguna vez. Fue mi primer trabajo y mi jefe era Edgardo Beniger. Edgardo Beniger era ingeniero civil y comercial, pero tenía una capacidad de entender el derecho, de entender el sentido de las reglas. Y yo me acuerdo el tiempo que le dedicó al tema de la telefonía en Chile. Era la época en que teníamos un operador nacional único, Sí. y teníamos Llegó un el operador para multicarrier. los llamados al extranjero. Llegó el Ahí multicarrier. Y yo me acuerdo, claro, yo me acuerdo todo el interés que él puso en esto y la importancia que le daba. ¿Ah? Cuando todavía el tema de las comunicaciones, cuando no había telefonía celular. O sea, ahí tú ves la capacidad de ver para adelante. ¿Ah? ¿Cómo ves, nuevamente hablando en general, cómo ves tú, esta pregunta puede ser complicada, pero el panorama económico, ¿cuán preocupada estás? Yo creo que es como raro tener un economista de tu prestigio y no preguntarle esta pregunta final, ¿ah? De cuál es tu expectativa, cuáles son tus temores, tus esperanzas, pensando en el futuro que se nos viene. Estoy preocupada, sí. Sí, porque coincido con varios economistas que dicen que esta crisis va a ser profunda. No sé si se va a recuperar en B corta o no en B corta, eso no, yo no soy experta. Hace mucho tiempo que no me dedico a la macroeconomía, ¿ah? Estoy más dedicada a la microeconomía. Entonces, pero yo creo que va a ser profunda como la del 82, porque aquí se paró, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, toda la máquina productiva. Entonces todas las cadenas de pago empiezan a verse frenadas y es una complicación. Ahora, las decisiones se toman considerando costos y beneficios, claramente. ¿Ah? O sea, la decisión de cuarentena total es una decisión que responde a que el costo de no hacerlo es mucho más alto que el costo de hacerlo. O sea, si, el costo de seguir funcionando y de que las personas, por
esta pandemia empiezan a morir a números como está pasando en otros países de Latinoamérica o como pasó en Italia o en España, eso es una posibilidad real y por lo tanto eso explica por qué el gobierno toma las decisiones que toma, ¿te fijas? Porque ve que el riesgo es mayor que el costo alternativo. ¿Ah? Y bueno, y desde ese punto de vista, estamos en el momento en que hay que apretarse el cinturón y tener fe de que esto va a durar julio, ya en agosto va a empezar a salir y en septiembre ya vamos a estar bien. Además que vamos a tener algún remedio paliativo para bajar los efectos negativos del coronavirus pronto. Esa es mi confianza. ¿Ah? Vacuna no, porque eso se demora más. Pero remedio, sí. Y vamos a salir todos más fortalecidos de esto. Como siempre Perfecto. pasa en la Yo crisis. quiero ir... Yo quiero ir cerrando dándole las gracias primero a todas las personas que nos han acompañado en el Zoom, muchos profesores nuestros, profesoras, alumnos, alumnas de pregrado, del LLM, del magíster nuestro, profesores de otras facultades, incluidos profesores de economía, personas que nos ven por el Facebook, no solamente en Santiago, personas que nos ven de regiones. Para nosotros ha sido muy, muy entretenido, muy importante tener esta conversación. Queremos hacer más cosas interdisciplinarias, así que estamos muy agradecidos de María de la Luz que se haya dado el tiempo. Esta fue una semana muy intensa para el tribunal. La semana pasada tuvieron la cuenta, tuvieron renovación del personal, ¿no es cierto? Así que en Y medio de todavía no tanto sabemos trabajo que se dio el tiempo, le quiero dar las gracias. Están esperando. Bueno, entonces Sí, estamos esperando el nombramiento. estamos cerrando. Perfecto. También Bueno, yo muchas quisiera gracias agradecer la invitación. y será hasta la Fue un próxima honor. ocasión. Sí, muchas gracias y cuídense. Eso. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego. Chao.